Yo soy la única persona en esta ciudad que sabe que Altagracia es la madre de tu hijo. No voy a perder ni la cabeza, ni la razón, ni nada. Yo no voy a caer en sus tentaciones. Eso espero. No te metas en mis cosas. ¡Policía! Oiga, oficial, no, aquí no pasó nada y ella no sabe nada. A ver, ¿cómo que no pasó nada? Sí, nos acaban de robar. No, espérense. Hombre, que no se la lleven, pues. Yo no quería que pasara todo esto. Yo no quería llamar a la policía. ¿Por qué se los están llevando, Lilian? Pues porque quieren que vayan sus familiares por ellos y paguen más lana y más lana y más lana. Ay, hombre, no. Oye, dale. Y también se llevaron tu guitarra, Monavente, porque no puede pasar eso. No, espérense, no se... ¡Ay, y mi canasta! No puede ser. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Yo ya le pagué a usted la semana pasada y no tengo para darle ahorita, ¿eh? Ya, otro con ese cuento. Órale, jálale. Sí, óigame. ¿Tranquilizas o también te llevo? Óigame, no, ella no se la va a llevar, así que me está descuenta. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Saquen sus teléfonos! ¡Saquen sus teléfonos! ¡Empiecen a grabar! Si me está agarrando de esa manera tan fuerte, ¿cómo no me voy a defender? Oigan, órale. Órale, suéltala, te estoy grabando. ¿Cómo la ves? Tengo un amigo abogado y te puede meter a la cárcel, ¿eh? Lo voy a subir a internet, grábenlo. Ayúdame a grabar estos corruptos. Ándale, graben estos corruptos. Órale, suéltala, pues. Suéltala, te estoy diciendo. Ándale. ¡Dale, gordito! ¿Y solo has trabajado como asistente para un abogado, Saúl Aguirre? Bueno, el licenciado Aguirre y yo hemos tomado casos de mujeres víctimas de abuso que pues nadie más se ha atrevido a tomar. La verdad estoy muy orgullosa de ello. Es un trabajo muy interesante. ¿Y no tienes ninguna experiencia en trabajar con corporaciones grandes? Experiencia laboral como tal no, pero sí tengo mucha experiencia académica. Yo hice una especialización en Derecho Mercantil, que realmente es mi pasión. Si te interesa tanto el derecho mercantil, ¿por qué mantenerte a la sombra de Saúl Aguirre como asistente? A la sombra. En realidad es que yo no soy su asistente. El licenciado Aguirre y yo somos un equipo de trabajo. Trabajamos juntos en paralelo. Le canté sus verdades a la doña. Le dije que ese tal Guillermo Contreras, el empleado, no es más que un chivo expiatorio. Y obviamente me lo negó. Pues claro que sí. Es capaz de cualquier cosa con tal de lavarse las manos, ¿o no? Sí. ¿Sabes qué, papá? Es bien rara ella. Cuando la veo a los ojos, noto que le han hecho mucho daño. Y por eso debe ser tan canija. ¿Qué me importa el daño que le hayan hecho? Que no se meta con nosotros. Yo no tengo por qué estar en esta celda. Y mucho menos que me manden a un reclusorio. No, eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Yo voy a hacer hasta lo imposible para sacarte de aquí antes de que eso pase. Y te lo aseguro. Lo siento mucho, pero no cubres el perfil que necesitamos. Muchas gracias. Que tenga buen día. ¿Quién fue el desafortunado esta vez? Nadie. Estuve boxeando en el gimnasio. Tal vez deberías vendar eso, papá. ¿Y qué sabes tú de heridas? Si casi tienes 18 años y jamás te has dado de golpes con nadie. Raúl, su fuerte son los estudios, no las actividades violentas. No me hables de quién es mi hijo. Es por tu culpa que no salió tan débil. ¿Sabes una cosa? Igual no es demasiado tarde para ti. Quizá deberías venir conmigo a un par de clases de boxeo. Para que te endurezcas y te hagas un hombre de verdad. Rosalba, ya se puede ir a descansar. Gracias, señora. Buenas noches. Que descanse. ¿Puedes creer que Felipe se atrevió a amenazarme? Me dijo que quiere meterse en mis negocios, que como diputado tiene la obligación de investigar qué está pasando con los terrenos de la vecindad. Si se mete es porque se preocupa. Felipe te ama. Yo sé cómo callarlo. Vete a dormir. Déjame sola. Que descanses.
Estás haciendo todo esto porque quieres una noche de pasión. Pues esta misma noche la vas a tener. Me acosté con Lázaro para hacerle creer que fue él quien me embarazó. Pero no quiero que me vuelva a tocar, tía. Fue horrible estar con él. Es horrible estar con cualquier hombre. No puedo, no quiero. Hijita, ya ni aguantas nada. Para conseguir lo que queremos hay que tener el estómago bien fuerte. Pues yo no lo tengo. Todo en esta vida tiene solución. Fíjate bien lo que te voy a decir. Fíjate bien lo que te voy a decir. Esta se llama gracejo. Esta de por acá es cola de caballo. Si la revuelves con un poquito de ruda y unos polvillos que tengo por aquí, que luego ya te digo cómo prepararlos, con eso, con todo esto, puedes bajarle la calentura hasta un burro en primavera. ¿Quieres decir que no? Sí, que con esto puedes dejar impotente a cualquier hombre. Por lo menos por una noche. Con esto puedes dejar impotente a cualquier hombre. Por lo menos por una noche. Con esto puedes dejar impotente a cualquier hombre. No me dieron el empleo porque no tengo la experiencia suficiente. ¿Sabes qué dijo el hombre que me entrevistó? Que siempre he sido tu asistente, que siempre he estado bajo tu sombra. Oye, tú no le habrás creído eso, ¿no? El que te dijo eso es un imbécil. Mi amor, si siempre trabajamos juntos, siempre fuimos un equipo. Tú eres una abogada brillante, eres súper trabajadora. Mi amor, todo eso suena hermoso, pero no es cierto. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero seguir trabajando por mujeres abusadas. Saúl, a mí no me apasiona tanto el derecho penal como a ti. Eso no lo sabía. Lo que sea, la calaca. Ay, no. Ay, no. No, Guillermo no puede estar muerto. Fuiste tú, asesina. Has hecho de mi vida un infierno. Ahora me toca a mí quemarte a ti. No sabía que no te gustaba trabajar conmigo. Mi amor, no. Me encanta estar contigo. Soy muy feliz contigo. Simplemente tenemos metas diferentes como abogados. Es todo. Pero en todo lo demás somos perfectamente compatibles. Y lo sabes, ¿o no? ¿A qué te refieres con todo lo demás? Tú sabes perfectamente a lo que me refiero. No te hagas el tonto. No, vamos a ver, explícame. ¿No? ¿No conoces tu fama de tiburón en los juzgados y de tigre en la cama? ¿Esa es la fama que tenía? Esa es la fama que tiene. ¿Y dónde andan diciendo todo eso? No lo sé, pero lo podemos investigar. A ver, explícamelo mejor. ¿Ves? Te ves hermosa, mi vida. Primero, brindemos. Vamos a brindar por nuestro amor. ¿Te parece? Me encanta. Salud. Salud. ¿Qué voy a hacer, Lidia? Mi guitarra. Pues era mi herramienta de trabajo y ahora ¿cómo voy a comprar otra? ¿Con qué ojos? Era lo único que tenía. Me la compré con todos mis ahorros. Ay, chale. Oye, Mona, pues, si quieres, te puedes venir a vender tortas conmigo y nos dividimos la mitad de la lana. Si quieres. ¿Neta harías eso por mí? Pues sí. Eso y una cosa más, ¿eh? Yo quiero que sorprendas al Saúl. Que
que te deje de ver como esa vecinita simpática y te vea como el mujerón que eres. Y en una de esas hasta corta la copetuda de la Jimena esa. ¿Te sientes bien? ¿Te duele la cabeza? ¿No? ¿Estás loca o qué? O sea, ¿neta crees que con todo lo que estoy pasando todavía me roban la guitarra como una mensa ahí en la calle? ¿Tú crees que voy a tener ganas de meterme ahí entre dos? No, estás mal. Ay, Mona, pues tú dices que con todo lo que te está pasando, pues sí, pero necesitas una alegría. Una alegría, Mona. Ándale, si no lo quieres hacer por el Saúl, pues al menos hazlo por ti. Ándale, Mona. Aunque sea, déjame hacerte, no sé, algo diferente, una manita de gato, algo que sorprendas a todos. Porfa, Mona, en agradecimiento. Tú me salvaste del policía aquel que me quería llevar al bote, ¿no? Déjame hacer esto por ti, te vas a ver bien chula. Ándale. Nomás no me hagas trenzas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Felipe? No sé qué pasa. Ay, ven, ven, intentémoslo de nuevo. Claro que puedes hacerme el amor. Yo sé que eres un hombre de verdad, Felipe. Que me deseas como nadie me ha deseado antes. Es que no está funcionando, Altagracia. Pues entonces soy yo. Seguramente no me puse hermosa ni provocativa para ti. Lo siento. Mi vida, tú estás espectacular. ¿Sabes qué pasa? Es que todo es psicológico. Y claro, ahora que lo pienso, si no confías en mí fuera de la cama, tampoco podrás entregarte dentro. Es que es muy simple. Por eso es muy peligroso que estés juzgando mis acciones en la constructora. Así no podemos construir nada juntos, mi amor. No podemos levantar nada juntos. Piénsalo, Felipe. Piénsalo. ¿Puede ser mi papá del reclusorio? Sí, mi amor. Espérate. Bueno. Sí, soy Saúl Aguirre. ¿Altagracia Sandoval? Sí, espero no incomodarlo. ¿De dónde sacó mi número? Yo siempre consigo lo que quiero. Llevo todo el día pensando en usted, en nuestro encuentro, en todo lo que usted me dijo. Esa era la idea, que cayera en cuenta de su error y que quitara la denuncia contra mi padre. Entonces, ¿nos vemos mañana en el reclusorio? No. Voy a enviarle la dirección de mi casa en Tepoztlán. Ahí llegaremos a un acuerdo sobre el litigio de la vecindad. Y, por supuesto, sobre la denuncia en contra de su padre. Lo espero, licenciado. No falte. Buenos días, qué milagro, ¿cómo está? Quiero que todos los de seguridad y empleados en general de la hacienda se vayan. Pues a los de la casa los mando a los linderos. No me entendió, ¿verdad? No quiero a nadie en la casa.
Ni los linderos, ni los establos, ni entrada, ni salida, ni a 5 kilómetros a la redonda de la hacienda. ¿Entendido? Pero, doña, entonces, ¿qué hago con la gente? No pregunte y obedezca. Quiero estar sola. ¿Está bien? Mi amor, es que a mí me parece muy peligroso que te vayas con esa mujer. ¿Qué tal que esta sea una trampa de la tal doña? ¿Ah? Y si no, ¿por qué te citó en su casa de campo y no en su oficina? A ver. No lo sé, no sé. De igual manera voy a ir, tengo que ir. No voy a mostrarle debilidad justo ahora. No, ya, me voy. No. Hijo, Jimena tiene razón. Ya encerraron a tu padre. ¿Qué voy a hacer yo si te hacen algo a ti? Viejita, no. Oye, no, tranquila. Mamita, yo voy a volver sano y salvo. Y solo voy a regresar cuando tenga asegurada la liberación de mi papá. Además, recuerda lo que dice siempre el viejo. No existe fuerza en este mundo capaz de evadir la justicia para siempre. Tarde o temprano... No, la suerte de los criminales se acaba. ¿Ves? La suerte de la doña se acaba hoy. Ya. Cuídate. Sí.